Quiero comenzar esta pequeña clase magistral y para ello voy a utilizar precisamente una pancarta que estoy viendo entre los asistentes. Por favor, te pido que la levantes. En esa pancarta dice: los derechos humanos no se negocian. Y simplemente es porque los derechos se ejercen, no se cumplen, no se exigen, no se negocian, se ejercen. Hoy particularmente vamos a hablar un poco de lo que es o de lo que constituyen los derechos humanos. Desde los tiempos de Grecia, cuando se instauró o se crearon por primera vez los términos de democracia, libertad y ley, es donde conseguimos los antecedentes de lo que podríamos denominar derechos humanos. La democracia, porque los griegos establecieron por intermedio de sus filósofos que esa era la manera de ejercer el pueblo el poder. La libertad, porque los griegos dejaron asentados que nadie podía ser privado de su libertad por deudas, por juegos o por cualquier otro delito que no requiriese o que no fuese cónsono con la comisión de delitos que atentaran contra la vida humana. Y la libertad, porque ellos en aquella época establecieron que si el pueblo no era libre, no podía en consecuencia ejercer el acto democrático y mucho menos tampoco exigir que le fuese respetada la ley. Ahora bien, en los tiempos actuales y a raíz de la que se desarrolló la Primera Guerra Mundial, es cuando varias naciones del mundo se reunieron posterior a haber culminado la Primera Guerra Mundial y suscribieron entre ellas el llamado Tratado de Versalles. Por intermedio de ese Tratado de Versalles se dejó asentada ciertos parámetros de actuación que tenían o debían respetar las naciones suscribientes de ese tratado, con la finalidad de recuperar a las naciones que habían sido víctimas de los embates de esa Primera Guerra Mundial. Posteriormente, y con motivo de la ocurrencia de la Segunda Guerra Mundial, se celebra la llamada Conferencia de San Francisco, que fue la que dio pie a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, y muy particularmente fue la que dio pie a la suscripción por parte de 50 estados, que fueron los que originalmente la suscribieron, de la Declaración de los Derechos Humanos. Me voy a permitir leerles el preámbulo de esa Declaración de los Derechos Humanos contenida o emanada de la celebración de esa Conferencia de San Francisco. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos deja asentado expresamente lo siguiente: la presente declaración tiene como ideal común que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ellas, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Ahora bien, en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos se deja constancia, entre otras cosas, que todo individuo es libre, que todo individuo solamente puede ser procesado
por sus jueces naturales, que el derecho a la vida es inviolable, que serán penados de manera contundente las torturas, tratos crueles o malos tratos que se infrinjan a esos individuos por parte de cualquier autoridad. Se establece el derecho a la propiedad privada, al libre tránsito, al libre pensamiento. Se establecen, entre otras cosas, también el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna. Se establece también la obligación que tiene cualquier Estado de los suscribientes de esa declaración y actualmente de los integrantes de la Organización de las Naciones Unidas de respetar de manera absoluta esos derechos humanos que son inherentes a cualquier individuo en donde se encuentre. Y de alguna manera fueron la repetición de lo que precisamente estaba establecido en la Declaración de los Derechos Humanos. Es más, en esa Constitución se establece que no tan solo las autoridades y los ciudadanos deben respetar los derechos individuales considerados como humanos que están contenidos en la Carta Magna, sino que también deben los estados o el Estado venezolano respetar y hacer cumplir los tratados, pactos internacionales y convenios internacionales que tengan por objeto el desarrollo de esos derechos humanos. Ahora bien, nuestra Carta Magna también vamos a poder conseguir en aproximadamente unos 45 artículos que se habla de el derecho a la vida. Se nos menciona que nadie puede ser apresado ilegítimamente, que todos tenemos derecho al libre tránsito, que todos tenemos derecho a la salud, a vivienda digna, a la educación. Se establecen otros principios que son los que particularmente quiero hacer mención en estos momentos, que son el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la inviolabilidad del domicilio o de la residencia familiar. ¿Qué ocurre? Todos nosotros hemos podido observar cómo desde el 12 de febrero, a raíz de las manifestaciones que se han desarrollado en todo el territorio nacional y que han sido liderizadas por mis valientes hijos putativos, es decir, por mis estudiantes, cómo sistemáticamente el Estado venezolano, desde el presidente de la República hasta los funcionarios de más bajo rango de los órganos de represión, porque no les puedo llamar órganos de seguridad del Estado, han violado todos y cada uno de los derechos humanos que se corresponden o que son inherentes a nosotros como ciudadanos venezolanos e inclusive a residentes del territorio de la República. Por ejemplo, tenemos la violación del derecho a la vida. Todos hemos visto cómo funcionarios de estos órganos de represión, cómo los mercenarios del gobierno, particularmente reflejados en lo que todos conocemos como colectivos armados, han disparado contra manifestantes, transeúntes,
provocándole la pérdida de la vida. Con motivo de estos hechos que lamentablemente han traído como consecuencia que hasta el día de hoy tengamos una cifra de 41 personas fallecidas con motivo de manifestaciones, simultáneamente tenemos la violación de una obligación para el Estado, y es la de investigar, perseguir y poner a la disposición de los órganos de justicia del Estado a estos homicidas. Particularmente puedo hablarles con toda propiedad, con absoluta propiedad, de los funcionarios de la Guardia Nacional que a quemarropa le dispararon a la estudiante Geraldine Moreno. Esos funcionarios están identificados. Tanto los comandantes de la Guardia Nacional y de los distintos organismos, insisto, de reparación del Estado, saben quiénes son. Y esos dos efectivos de la Guardia Nacional no es tan solo que están caminando libremente por las instalaciones militares del Estado Carabobo, sino que también forman parte de los contingentes que a diario han salido a reprimir las manifestaciones que se han celebrado aquí en el Estado. De manera que estos jefes de estas guarniciones están incumpliendo con la obligación constitucional que tienen de poner a la orden de los órganos judiciales a estos dos homicidas. Ahora pasemos a la otra violación que sistemáticamente hemos venido observando, que es el derecho que tenemos cualquiera de nosotros de que se nos preserve nuestra integridad física, psicológica, y de que no seamos sometidos a tortura, tratos crueles o maltratos. Desde que se produjo la primera detención, que particularmente fue en la ciudad de Puerto Cabello, cuando fueron señalados dos estudiantes de la Universidad de Carabobo y un ciudadano más de haberle prendido fuego a una camioneta de la alcaldía de Puerto Cabello, y luego en horas de la noche se produjo la detención en los predios del distribuidor del trigal del llamado caso de los 11, que en realidad fueron 12, porque eran 11 adultos y un menor de edad. Desde ese preciso instante, es decir, 13 de febrero del año 2014, comenzamos a observar con asombro, dolor, indignación absoluta, los abogados que nos correspondió y que nos ha correspondido ejercer la defensa de todos los manifestantes aquí en el Estado Carabobo, como esas personas que fueron apresadas no tan solo fueron maltratadas vilmente en el momento de su captura, sino que fueron torturadas, maltratadas sistemáticamente hasta el momento en que fueron presentadas en audiencia ante un tribunal penal. Ese caso, que prácticamente todos hemos conocido las incidencias del mismo, fue literalmente espantoso. Uno de los muchachos fue agredido brutalmente con patadas, cachazos, encontrándose ya reducido en el piso. Los 11, hubo otro muchacho a quien un efectivo de la Guardia Nacional le paró la moto, estacionó su moto encima de su espalda e hizo caballito en la espalda del muchacho. Otro muchacho a quien otro efectivo de la Guardia Nacional le pasó la moto
en varias oportunidades la rueda de la muerte por sus piernas. Y paro de contar la cantidad de lesiones, tortura, etcétera, de las cuales fueron víctimas este grupo de los 11. Después vino, o pudimos ser testigos de otros tantos casos de violaciones, torturas y malos tratos crueles que fueron ejecutados en las personas de estos detenidos. Sin embargo, muchos de ellos, por temor, no quisieron denunciar por ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales esas torturas de las cuales fueron víctimas. Nosotros desde el Foro Penal y desde la Junta Directiva del Colegio de Abogados, así como de los abogados voluntarios de la Universidad de Carabobo, decidimos pues no presionar a estas víctimas y respetar su decisión de no denunciar. Después vino el famoso caso de Marvinia, que también todos conocen. Bueno, inexplicablemente Marvinia pasó de ser víctima a victimaria, porque en el acta policial se denunciaba que Marvinia agredió físicamente a la funcionaria a quien todos vimos cómo golpeaba a Marvinia, que Marvinia había obstaculizado la vía pública, que Marvinia había ejecutado daños a la propiedad, que Marvinia había instigado a delinquir, cosa que es materialmente imposible, porque para que tú instigues a delinquir tiene que haber un grupo de personas, y en las fotos vimos a Marvinia sola. Pues por supuesto. Tanto en el caso de los 11 como en el caso de Marvinia, en ninguno de los dos los órganos represores han cumplido la orden que dictaron los tribunales de aprender a los funcionarios que torturaron y maltrataron tanto a los 11 como a Marvinia. Ninguno. Y todas esas personas están caminando de manera absolutamente desparpajada, sin ningún tipo de recato, en las instalaciones militares de la República. También hemos observado con asombro particularmente lo que ocurrió el día de ayer en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela, cuando no tan solo se violó la autonomía universitaria, sino que fueron sometidos al más humillante trato y escarnio público esos estudiantes que, luego de haber sido vilmente golpeados por colectivos armados, porque vimos las fotos y vimos los videos donde se observaban a estas personas con las armas en el cinto y otras tantas en las manos, sino que de paso fueron desnudados y obligados a caminar desnudos por la zona donde se estaban produciendo los hechos. Bueno, no debería extrañar que si los asesinos de Geraldine están caminando libres, que si los agresores de los 11 y los de Marvinia están caminando impunemente, pues estas personas que agredieron a estos bachilleres el día de ayer también no reciban la correspondiente sanción legal, sino que continúen caminando impunemente. Y de que nadie puede ser obligado a ser juzgado en una sola instancia. Este es el caso particular del alcalde Enzo Escarano, del alcalde Ceballos, de Leopoldo López y de María Corina Machado, donde la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Injusticia, se abrogó facultades que solamente corresponden a un juez penal. La Sala Constitucional no tiene competencia para conocer de delitos. Eso solo puede hacerlo un juez penal, en presencia de un fiscal del Ministerio Público y donde se le otorgue a la persona imputada, tal como se le llama, las garantías procesales debidas para ejercer su defensa. Más grave aún, la Sala Constitucional se constituyó en una instancia única, cuando la Constitución establece expresamente que cualquier ciudadano puede recurrir en segunda instancia contra un fallo o una sentencia que le desfavorezca. El horror que hemos visto jurídicamente emanar de la Sala Constitucional, precisamente la que está llamada a ordenar que se respeten los derechos humanos de cualquier ciudadano o residente de la República, es de tal magnitud que al día de hoy la sentencia que inconstitucionalmente ordenó la reclusión de los alcaldes, que inconstitucionalmente, porque se vulnera el derecho que corresponde a la voluntad popular, que fueron quienes eligieron a esos alcaldes, hasta el día de hoy no ha sido publicada. Con esto les quiero decir que la Sala Constitucional simple y llanamente se ha erigido pública y manifiestamente en un tribunal del régimen. No sé si recuerdan o han escuchado hablar de un libro que escribió un autor judío que se llama Los juristas del horror. Eso es precisamente lo que tenemos ahorita en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La gama de violaciones a estos derechos humanos pasan por allanamientos donde se ha violentado el recinto doméstico sin orden judicial, sin presencia del fiscal del Ministerio Público, sin presencia de testigos que den fe de que esos esbirros no están tal como están acostumbrados a hacerlo, sembrando elementos criminalísticos, bien sea en las residencias o en los vehículos de las personas a quienes les han practicado los allanamientos. No quisiera fastidiarlos contándoles la cantidad inmensa de vicios que nos ha tocado observar en los expedientes de las causas que hemos tenido que tramitar para lograr la libertad de los detenidos, pero han ocurrido casos tan absurdos como por ejemplo el que ocurrió ayer. Dos estudiantes fueron presentados porque supuestamente, escuchen esto, portaban una guaya de 52 metros de 4 pulgadas de espesor. Sería tan burdo aquello que hasta la misma juez en plena audiencia esto es materialmente imposible y les decretó libertad plena. Pero en otro caso, que también me imagino que ustedes conocieron, se encuentra involucrado este muchacho Luis Mateus, trabajador de la Universidad José Antonio Páez, a quien en el acta policial lo acusaron de ir tripulando un vehículo, una camioneta pick-up de su propiedad, color blanca, placas tal,
en cuya cabina se consiguieron 30 bidones de gasolina, 30 kilos de Miguelito y 47 gaveras de refrescos de botellas de vidrio con testigos de bombas molotov. Si eso hubiese sido cierto, la camioneta simple y llanamente ni siquiera rodaba. Pero es que además de eso, el muchacho no tiene carro. Y en tercer lugar, el muchacho no maneja. Sin embargo, este muchacho estuvo privado de su libertad. Sin embargo, este muchacho fue privado de su libertad durante 3 semanas, hasta que pudimos demostrarle al juez todos esos elementos que contradecían el acta policial. ¿Qué es lo que nos queda? Exigir que nuestros derechos humanos sean respetados. No es pedirlos, es exigir que nos sean respetados. Sin embargo, con mucho dolor y con mucha vergüenza como abogado de la República que soy, quiero ratificarles lo que he dicho en muchísimos lugares, y es que en este país actualmente no hay Estado de Derecho. Y por eso es que yo estoy aquí y todo ese grupo de 15 abogados que nos hemos abocado a la defensa de todas esas personas que han sido vilmente maltratadas, apresadas, a quienes se les ha vulnerado el derecho a la defensa, al debido proceso, a su integridad física, a la vida, vamos a seguir aquí. Y estamos a la orden de ustedes, movimiento estudiantil, ciudadanos en general, porque esto definitivamente algún día se va a restituir y los culpables lo van a pagar, porque la violación de derechos humanos es un delito imprescriptible. Y para cerrar, quiero de alguna manera alentarlos. Ya hay una comisión importante que introdujo por ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia en contra del ciudadano presidente de la República y los demás integrantes de las fuerzas represivas del Estado por o con motivo de la violación de todos los derechos humanos a los cuales me acabo de referir. Bueno, muy buenos días.